Les invito a abrir 2 de Corintios, capítulo 8. El título de este mensaje es Mi ofrenda a Dios. Los pastores no hablan mucho sobre el tema de la ofrenda. No sé si se habrán dado cuenta, por lo menos en nuestra experiencia aquí, o hablan demasiado en otros casos. Cuando hablan poco del tema está mal, porque la Biblia habla de este asunto y los pastores están bajo el imperativo de predicar todo el consejo de Dios. Si hablan mucho del asunto del dinero, de la ofrenda, está mal, porque es para sospechar, porque no es el único asunto para predicar en la Biblia, pero parece ser que en algunas iglesias es como el asunto, con mayúscula. Bueno, quiero compartir este tema porque hay personas que han preguntado y me parece que es un momento especial para hacerlo. Y sospecho que otros no han preguntado, pero tienen interrogantes, ¿está bien? Entonces vamos a tomar este domingo para hablar de las ofrendas, qué tiene que decir la Biblia. Quiero comenzar con los asuntos que no están en discusión. Los puntos más destacados y que en la mayoría de los casos no hay debate, ahí nos vamos a concentrar. El pasaje en el Nuevo Testamento que abarca más sobre el asunto de la ofrenda es 2 de Corintios, capítulo 8 y 9. Es el pasaje más explicativo. El apóstol Pablo toma 2 capítulos para hablar de la ofrenda. Bueno, la realidad es que toma 2 capítulos porque hay una situación particular. Pablo está dando instrucciones acerca de un proyecto económico, un proyecto de ayuda económica a sus hermanos hebreos de Jerusalén. Pero a pesar de que es un proyecto puntual, nadie duda de que este pasaje extenso contiene aplicaciones sobre la ofrenda que Dios quiso establecer para su pueblo. Entonces, en cuanto a ofrendas regulares, los principios también se encuentran acá. El debate no es si hay que ofrendar a Dios en la iglesia o no, ese no es un debate, lo encontramos en toda la Biblia. El debate es si es que hay que dar o no el diezmo, ese es el gran debate. Muchas iglesias establecen que deben dar el diezmo, y le hacen las cosas sencillas a las personas, tienen que dar el 10%, esto es lo que dice Dios, pero no explican qué es lo que realmente dice las Escrituras. No enseñan la verdad por miedo a que la gente no dé lo suficiente. Si enseñan la gracia y la ofrenda, hay temor de que la gente dé menos, y entonces en un sentido es un engaño, porque enseñan el diezmo para la iglesia como una ley, y no es verdad. Una investigación en Estados Unidos ha demostrado que inclusive en esas iglesias que enseñan el diezmo como una regla, la gente no da el diezmo. Así que por más que se enseñe como una regla y la gente no quiere dar, no es un asunto de imposición, no es un mandato divino. Y aquí está el punto, porque el asunto de dar no es un asunto de reglas, sino del corazón. Y es por eso que Dios va a hablar de la ofrenda y del corazón, porque es un asunto del corazón, de nuestro corazón y Dios. Proverbios 3:9 dice: honrar a Jehová con tus bienes. Honra a Jehová con tus bienes. Es decir, hay una relación entre nuestra adoración y nuestros bienes. Bueno, quiero compartir rápidamente algunos principios bíblicos sobre la ofrenda y
la ofrenda especialmente en el Nuevo Testamento. ¿Está bien? En primer lugar, para los que toman nota, el diezmo no es una ley para la iglesia. No es una ley para la iglesia. Algunos están diciendo, qué bueno. Bueno, esperen un poquito. Y vamos a ver. En el Antiguo Testamento había dos tipos de ofrenda para Israel en el Antiguo Testamento. Ofrendaban obligatoriamente, eran una nación, no era la iglesia, había obligaciones ciudadanas, eso era la ofrenda obligatoria, y por otro lado había ofrendas voluntarias que nacían del corazón de los adoradores. Les doy un ejemplo, Primera de Crónicas 29:14 dice así: pero, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? Habla el rey, para que podamos darte estas ofrendas voluntarias. Está hablando a Dios y hace una pregunta. En verdad, sigue hablando con Dios, tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. ¿Qué clase de ofrenda está citando aquí el rey? Está adorando a Dios. Las voluntarias. Ofrendas voluntarias. Claramente lo dice el pasaje. Éxodo 25:2. Di a los hijos de Israel que tomen para mí, dice Dios, ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. ¿Qué tipo de ofrenda está hablando aquí? Sin ninguna duda, una ofrenda voluntaria del corazón. Las ofrendas no voluntarias en la nación de Israel en la antigüedad eran muy similares a nuestra experiencia como país y podríamos ilustrarlo con nuestras obligaciones fiscales. Todo ciudadano, quiera o no, da un porcentaje de sus ganancias al gobierno. Puede ser el IVA y hay muchos impuestos más. En realidad, si vamos a la Biblia, y no es el tema de hoy, en el Antiguo Testamento por lo menos, no había un diezmo. No había un diezmo, había varios diezmos. Entonces, aun cuando una persona diga, yo no quiero saber mucho, yo quiero adorar a Dios con un diezmo, quiero obedecer lo que dice la Biblia. Bueno, si eso es una determinación de querer obedecer en términos de diezmo, había 3 diezmos. Bueno, un porcentaje parecido a los impuestos de nuestro país, ¿no? Entre el 20 y el 30% anual. Pero en cambio, cuando hablamos de ofrendas voluntarias, siempre se apelaba al corazón del adorador. Nunca se hablaba de porcentajes, sino que eran ofrendas voluntarias más allá del pacto. Dice Éxodo 35:5, tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Están construyendo allí el tabernáculo. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Y comienza a citar todos los elementos materiales que se necesitaban para la ofrenda. Allí está hablando del corazón. Dice, todo generoso de corazón. Le está hablando a los judíos. Bueno, Primera de Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana. Ahí ya estamos en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Dice Pablo, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Ya ahí estamos en el terreno de la iglesia, en el Nuevo Testamento. La pregunta es, ¿cuánto es ese algo? Dice Pablo, que pongamos aparte algo. Pero Pablo, ¿qué es algo? Tenemos como una necesidad que se nos defina, ¿no? ¿Qué es ese algo? Bueno, ¿quién determina la cantidad? La iglesia, el pastor, los pastores, cada uno. Si había un lugar donde Pablo podía ser directo y no andar con mucho misterio, era este, ¿no?
Podría haber dicho, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros separe tanto y listo, pero no es el asunto. No lo hizo. En cambio dice 2 Corintios 9, y ustedes tienen sus Biblias ahí, versículo 7, con el trasfondo hebreo de Pablo, toma conceptos del Antiguo Testamento. Y dice versículo 7, hay una frase allí que quiero señalar, dice, cada uno de como propuso en su corazón. Es un asunto del corazón, no de porcentajes. El doctor Tim Keller, quien es pastor, él cuenta una anécdota que puede ayudarnos. Dice, a menudo me preguntan, pastor, ¿realmente no crees que ahora en el Nuevo Testamento se exige de manera absoluta a los creyentes dar un 10%? ¿Verdad que no? Dice. Le preguntan a él. Lo niego con la cabeza y ellos dan un suspiro de alivio. Pero prontamente añado, te diré la razón por la que no ves el requisito del diezmo claramente delineado en el Nuevo Testamento. Piensa, ¿has recibido más de la revelación, verdad y gracia de Dios que los creyentes del Antiguo Testamento o menos? Usualmente hay un silencio de incomodidad, dice el pastor Tim Keller. Pregunta, ¿somos más deudores de la gracia que lo que fueron ellos o menos? ¿Diezmó Jesús su vida y su sangre para salvarnos o lo dio todo? Y dice el doctor Keller, el diezmo es un estándar mínimo para los creyentes cristianos. Realmente no quisiéramos encontrarnos en una posición en la que demos menos de nuestros ingresos que lo que hicieron aquellos que tuvieron un entendimiento menor de lo que Dios hizo para salvarles. Interesante, pero es Tim Keller, no es la Biblia. Esto nos lleva al segundo principio. Primer principio, no hay una ley de diezmo para la iglesia. No existe. El segundo principio es, y ya lo hemos dicho, pero lo reitero en este segundo punto, es el énfasis en el Nuevo Testamento para la iglesia no es la cantidad, sino la actitud del corazón. Pablo usa el ejemplo de las iglesias de Macedonia para motivar a los corintios. Observen capítulo 8, versículo 1. Pablo está escribiendo a los corintios, les quiere motivar porque Pablo mismo fue motivado, fue impactado por la actitud de estas iglesias. Y Pablo usa el ejemplo de estos hermanos no para manipular, que es tan popular hoy en día. No está manipulando a los hermanos de la ciudad de Corinto con el ejemplo de las iglesias de Macedonia, sino para estimularles, mostrarles que no importa la condición económica de alguien, lo importante es el corazón y la actitud. ¿Y por qué lo digo? Bueno, leemos el versículo 1, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Ahí están, las iglesias de Macedonia fueron, por medio de la gracia de Dios, capacitadas para hacer algo. ¿Y qué es? Bueno, dice el versículo 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Se dan cuenta? No está alabando un aspecto humano y moralista de estos hermanos pobres de Macedonia. Está exaltando la gracia de Dios. Está diciendo, estas personas, siendo tan pobres, han desplegado una actitud tan generosa de querer participar en una ofrenda para los hermanos pobres de Jerusalén. Y Pablo fue impactado. Y observen el versículo 4. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. La idea es que cuando ellos quisieron participar,
con ofrendas. Pablo dijo, no, pero si ustedes están pasando una situación súper especial, son pobres, no sé cómo lo habrá dicho eso Pablo, pero dice, ustedes tienen ya suficientes problemas económicos para querer ayudar. Y dice que ellos insistieron. Insistieron mucho, dice, con muchos ruegos. Es decir, ellos tenían una mente espiritual, porque cuando vieron la oportunidad de ofrendar, de adorar, no se quisieron quedar afuera. Pablo los quería, en un buen sentido, afuera del proyecto. Pero ellos dijeron, Pablo, de ninguna manera queremos ser parte. Insistieron, rogaron, dice, muchos ruegos. Pero llama la atención, y subraye por favor esas frases. Rogaron participar porque consideraban que ofrendar era un ¿qué? Un privilegio. Y esto tiene que ver con el corazón, con una visión de la ofrenda espiritual. Nadie que tenga una mentalidad no bíblica va a ofrendar de una forma correcta. Estas personas, según versículo 2, eran generosos. Y estas personas, según el versículo 2, eran profundamente pobres. ¿Cómo funciona esto? ¿Puede alguien ser profundamente pobre y ser profundamente generoso? Según este texto, sí. Y es, en última instancia, lo que importa. Es lo que importa. Es lo que Dios está buscando en sus adoradores. Que le adoren con el corazón, en espíritu y en verdad. No encuentro en estos dos capítulos absolutamente nada de parte del apóstol Pablo de manipulación. Al contrario, él considera que ellos debían responder a algo y ahí va a ser la conclusión. Porque la ofrenda es la respuesta a algo, que es el último versículo del capítulo 9, que es el don de Dios. El don de Dios, el regalo más grande que Dios nos hizo. Los corintios tenían los recursos en una ciudad rica, portuaria, y Pablo coloca el desafío a ellos de cómo debían dar. Observen, versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón. Pablo va a entrar en un área espiritual de las vidas de las personas, el corazón, donde solo Dios puede ver. Y el énfasis, nuevamente, es el segundo punto, no es la cantidad, es la actitud del corazón. Dice, cómo propuso en su corazón. Y esta frase indica no una reacción emocional, alguien que fue de alguna forma influenciado externamente, fue manipulado, se emocionó, lo dio todo y después tuvo que caminar, no sé, 20 kilómetros a la casa porque se emocionó tanto y se quedó sin dinero para viajar. No es algo emocional esto, es una resolución espiritual. Es algo que está pensado fríamente, es algo que está pensado en oración y es algo que está pensado justamente con Dios, que es el que mira el corazón, como propuso en su corazón. Cada uno debe tomar una decisión en cuanto a este asunto de ofrendar. Podemos agregar algo aquí que Pablo instruye en 1 Corintios 16, si anoten el versículo 2. Dice Pablo allí, cada primer día de la semana, es en la primera carta, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Y queríamos saber qué era ese algo. Bueno, agrega algo más. Según haya prosperado. Según haya prosperado. ¿Quién prospera a los creyentes? Es Dios. Y según hayamos prosperado, dice Pablo, apartemos algo para ofrendar. Ahora, este concepto no es nuevo, esto es antiguo. Deuteronomio 16:10 dice, y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No es nuevo. Pedro no está incorporando material nuevo en cuanto a la ofrenda. Está simplemente trayendo material antiguo testamentario y adaptándolo a esta nueva dispensación de la iglesia.
Allí claramente vemos que el pueblo de Dios debía dar de la abundancia con generosidad, pero según Dios le hubiese bendecido. Si Dios no te bendijo, no te ha prosperado, ¿qué vas a dar? ¿Qué vas a dar? Seguimos en 2 Corintios, versículo 7, capítulo 9, dice Pablo: no con tristeza, ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. La idea es que los creyentes deben llegar a la madurez espiritual, que puedan ofrendar con gozo, no por obligación. La ofrenda no es de forma legalista, es decir, tengo que dar, pues si no doy, no. Es un privilegio dar. Y es un privilegio que Dios le concede a los santos, a sus hijos, a quienes Dios mismo les está prosperando, para que den. Y es una actitud del corazón. Y Dios quiere que lo hagamos con alegría. Darle a Dios con alegría. ¿Qué significa? Que cuando pasa el hermano que está encargado de las ofrendas ese día, ¿tiene que ver una sonrisa en tu rostro? No, tiene que ver con el corazón del adorador. El corazón del adorador. Dice, Dios ama al dador alegre. Carlos Spurgeon dice acerca de este versículo, dice, dar no con tristeza, dice, no dando como si desearan evitarlo. Dice, y por consiguiente, dando lo menos posible, contando cada centavo y considerándolo tan valioso como una gota de tu sangre. Esa es la idea que Pablo está diciendo. Como que se va una parte de tu vida ahí. Y estás triste porque estás pensando, yo con eso podría haber hecho tal y cual cosa. ¿Qué asado me hubiese comido la semana que viene con mis amigos? Bueno, no es una forma muy entusiasta de ofrendar, ¿no? Con esa actitud es mejor no ofrendar. La idea es con entusiasmo. Es la forma que Dios quiere. Esa idea, Dios ama al dador alegre. Es la actitud de las iglesias de Macedonia. Consideraban que Pablo no les estaba poniendo una carga, al contrario, era un privilegio que ellos querían aprovechar. Bueno, obviamente hay personas que han salido de iglesias y en esta área han sido muy abusadas. Yo he conocido personas así, he estado en una reunión hace unos meses atrás de personas saliendo de ese tipo de iglesias y casi todos con los cuales hablé tenían una experiencia de abuso espiritual en este asunto del dinero. Manipulados, abusados, confundidos. Bueno, la idea aquí es que Dios ama al dador alegre. Es muy posible que Pablo esté pensando en lo que sucedió en Éxodo 36. Qué importante es leer la Biblia entera, ¿no? Para tener un modelo bíblico y equilibrado. Dice Éxodo 36:6, entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento. Están en el desierto, salieron de Egipto. Salió a pregonar por el campamento diciendo, escuchen esto no suena muy de las iglesias de la prosperidad. Dice, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. ¿Cómo? ¿Escuchaste bien? Le dice la esposa a su esposo. ¿Escuchaste bien? Dijo que ya no hay que dar más. Sí, escuché bien, dijo eso. Están pregonando a viva voz en el pueblo que ya no traigan más ofrendas. Dice, así se le impidió al pueblo ofrecer más. Esto debe haber sido único en la historia del pueblo de Dios. Versículo 7, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba, dice la Biblia.
¿Sería que Pablo está pensando en algo así? Que cuando el pueblo de Dios entienda el privilegio, entiende que todo lo que tiene es prosperidad de Dios y resuelven en su corazón dar con alegría la obra de Dios, a Dios mismo, ¿será que va a suceder lo mismo? ¿Que va a sobrar los recursos? ¿O será que a veces el pueblo de Dios no entiende que este es un privilegio y retiene de lo que debería dar a la obra de Dios? Y por lo tanto la obra de Dios sufre porque no sobra nada. Aquí sobró a tal punto que el pueblo debía dejar de traer. Esa es la actitud que me parece que encaja en el concepto de Dios ama al dador alegre. La gente no iba llevando sus ofrendas con amargura, tristeza, sino que estaban súper entusiasmados de ser parte de lo que Dios estaba haciendo. Dios mismo venía a vivir con el pueblo de Israel en el desierto. Ese tabernáculo, ese templo móvil, desarmable, era la casa de Dios, una casa rodante de Dios. Dios venía a vivir con ellos y ellos podían ser parte de eso. Bueno, tercer punto. La iglesia local es el centro principal de recaudación y de distribución de las ofrendas de los creyentes en el Nuevo Testamento. Un poco largo, ¿no? La iglesia local es el principal centro de recaudación y distribución de las ofrendas de los creyentes en este tiempo. Una iglesia local es nada más y nada menos que es una expresión en un lugar de la iglesia de Cristo. Es por eso que en la Biblia encontramos la iglesia de los filipenses, la iglesia de los tesalonicenses, la iglesia de los corintios, de los gálatas, etcétera, los romanos, de los colosenses, etcétera. Las iglesias. ¿Tienen estas iglesias gastos para funcionar? Siempre ha sido así. Desde lo más elemental, como los servicios, compromisos de la propiedad, sostén económicos, gastos de los ministerios, etc. Saben, aquí casi ni hablamos mucho de la ofrenda desde el púlpito. Pero a los que quieren ser miembros de esta iglesia sí les enseñamos. Les enseñamos acerca de su compromiso financiero con esta iglesia. Pero eso es cuando las personas quieren identificarse plenamente con nuestra congregación y les explicamos cómo participar de los gastos que esta iglesia tiene. Lo hacemos en el curso bíblico para miembros y abrimos las escrituras y les mostramos lo que Dios dice en su palabra. Cuando una persona se identifica con esta iglesia y quiere ser miembro, allí asumimos que esa persona ama a la iglesia de Cristo. Y si ama a la iglesia de Cristo, ama a Cristo, obviamente. Y no va a tener dificultades para apoyar la obra de Dios. Siempre ha sido así. Pablo en 1 Corintios 9 hace toda una defensa acerca de su derecho, de que él tenía derecho a recibir sustento económico. Pero finalmente él enseña que ha renunciado a ese derecho. Pablo dice, yo tengo todo el derecho a vivir del Evangelio, pero no lo he aprovechado. ¿Por qué? Por causa de los corintios. Él no quería recibir ofrenda de los corintios porque eran inmaduros y no tenían madurez espiritual para ofrendar, y Pablo no quería tener una relación financiera con ellos. ¿Por qué? Por la inmadurez de ellos. La gloria de Pablo era la vergüenza de los corintios. Dice 1 Corintios 9:13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Claro que sí. Pero luego dice, así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero Pablo luego dice, yo no he aprovechado de ese privilegio, por lo menos de ustedes. He recibido de otras iglesias, pero de ustedes no. ¿Por qué? Por la falta de madurez espiritual
que los de Macedonia tenían y los corintios no. ¿De dónde salían los recursos para los que trabajaban en el templo? Dice Pablo, del pueblo de Dios. Así también ordenó el Señor para los trabajadores tiempo completo en el Evangelio, que sean sostenidos por la iglesia. Es lo que enseña 1 Corintios 9. La iglesia administra dinero. Eso es bíblico. Aún en esa pequeña y podríamos decir en forma metafórica, en esa pequeña iglesia de Jesús con los discípulos, tenían un tesorero. ¿Por qué? Porque manejaban ofrendas. Había un grupo de mujeres que apoyaban el ministerio de Jesús. ¿Cómo? Con ofrendas. No es un concepto nuevo de la iglesia. Ya en el ministerio terrenal de Jesús, en el Antiguo Testamento, lo que más se debate hoy en día no es si hay que dar o no dar, sino el tema del diezmo. Ya hemos aclarado que el diezmo no es una ley para la iglesia. Dios pone énfasis en la clase de corazón que debe tener un adorador. Y un adorador debe dar con alegría. Esa es la actitud que Dios ama. Dios ama que su pueblo apoye su obra con entusiasmo, con alegría. Bueno, esto nos lleva a la siguiente verdad. La iglesia debe administrar los fondos económicos, obviamente, con transparencia y según los principios de Dios. ¿En qué se usa el dinero? ¿Cómo se usa el dinero? ¿Para qué? Si bien damos a Dios, y eso es bíblico, el dinero que se recolecta en la iglesia es para Dios, es de Dios. Ahora, ¿Dios necesita dinero? Obviamente que no. El dinero no llega al cielo, se administra en la iglesia. Y les digo, una iglesia saludable tiene personas honradas manejando las finanzas, personas elegidas por la iglesia, y también una administración transparente. Si una iglesia no tiene una administración transparente, si una iglesia no tiene administradores confiables, elegidos por la iglesia, es un problema. Es un problema. Una tesorería bíblica rinde cuentas y que siempre coloca los libros a disposición de la gente. Cualquier miembro de cualquier iglesia saludable tiene acceso a la tesorería, a los libros, a preguntar, etc. Ahora, ¿dónde lo enseña eso Pablo? Capítulo 8, versículo 16. Hasta el final del capítulo habla de esto, pero simplemente voy a leer 2 versículos. Versículo 18. Está hablando de llevar el dinero que se estaba juntando con las iglesias a Jerusalén. Dice el versículo 18, y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Uno de los que llevaba el dinero, observen lo que dice el texto. El hermano, no sabemos quién es, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Es un hombre que gozaba de una reputación ejemplar. Todas las iglesias hablan de este hermano. Es un hombre de Dios. Versículo 19. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Observen, ¿quiénes iban a llevar este donativo? Compañero de vuestra peregrinación. Pablo enfatiza el testimonio de este hermano, designado para llevar dinero. El tema del dinero es muy delicado, muy delicado. No es sagrado, es delicado. Dar dinero es espiritual y administrarlo es espiritual. Y la forma de administrarlo tiene que ser bíblica. Dice que fue elegido por la iglesia, dice designado por la iglesia. No es cualquier persona. Luego incluye a Tito y dice Tito es un hombre de mi confianza.
Lo que está diciendo en términos modernos, Tito es, yo pongo las manos en el fuego por Tito. ¿Por qué? Porque Tito también disfrutaba de ese testimonio. Ahora Pablo, cuando habla de llevar el dinero que se juntaba a Jerusalén, nunca habla de una sola persona. Habla de 3. Y si es necesario, dice 1 Corintios 16, yo también he de ir. ¿Por qué? Porque Pablo quería ser transparente. Estuvimos en una ocasión en una congregación que eran tan transparentes que la ancianita que administraba contaba la ofrenda delante de la iglesia. Fue muy cómico. Y lo más gracioso que se sentó allí frente a la gente y todos mirando allá mientras contaba. Y fue terrible, nunca voy a olvidar de eso. Contaba dinero y mojaba bien transparente, todos estaban viendo allí cuánto contaba ella de dinero. Bueno, es un extremo de transparencia. Una iglesia saludable, ese dinero lo pueden contar 2 o 3 personas y se asienta en los libros. Observen versículo 21, capítulo 8. ¿Cuál es el motivo de tanta transparencia? Dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Hay personas que dicen, nosotros hacemos las cosas delante de Dios, pero Pablo dice, delante de los hombres también. Esta debe ser una filosofía financiera de una congregación saludable. Delante de Dios, ahí no lo podemos engañar, pero a la gente sí la podemos engañar. Y por lo tanto tiene que hacerse delante de los hombres de una forma prolija y transparente. Y creo que esta congregación, quienes se encargan de eso, son personas así. Dios, vuelvo a insistir, no necesita nuestro dinero. Nunca necesitó el dinero de Israel. Si Él hubiese querido, bajaba del cielo el tabernáculo hecho. Y no necesitaban pedir ni un centavo del pueblo. Era un pueblo que acababa de salir de Egipto, con muchos recursos. Salieron ricos, pero Dios es más rico. Podría haber dicho, yo no quiero absolutamente nada de ustedes. Y conociéndolos a ustedes, que en estos años en el desierto van a murmurar de mí, de Moisés, no se va a salvar nadie. O algunos van a entrar. Dios podría haber dicho, no quiero nada de ustedes. Aquí envío el material para construir el templo. No lo hizo así. Tomó ofrendas del templo. La Biblia enseña, hermanos, y esto es un principio, quizás es el fundamento del tema de dar. La Biblia enseña que no somos dueños. No somos dueños. Todo lo que tenemos, todo lo que pasa por nuestras vidas, Dios nos dio para administrar. Y les puedo asegurar que está comprobado científicamente que todo lo que nos dio Dios lo vamos a dejar. No llevamos absolutamente nada. Dice la Biblia, desnudo has venido a la tierra y desnudo te has de ir. Primera de Crónicas 29:14, cito nuevamente, pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. ¡Qué concepto claro! ¡Qué concepto claro! Un erudito dice así, dar de sacrificio no se mide por lo que se da, sino por lo que uno se queda. Interesante. Porque todo es de Dios y si damos una parte, todo el resto sigue siendo administrado por nosotros. Me llama la atención el versículo 8 de capítulo 9 de 2 de Corintios. Dice Pablo, una promesa, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Les digo,
les lleva unos minutos leer 2 Corintios 8 y 9 y leer una y otra vez, varias veces los 2 capítulos, es como que cada lectura va arrojando más luz sobre este asunto. Pero ¿qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está diciendo, Dios les promete prosperar. ¿Para qué? Para que ustedes sigan dando. Eso es lo que promete. No está diciendo que Dios les promete para que sean prósperos, no, para que sean ricos en buenas obras, que tengan lo suficiente para dar y para dar y para dar. Qué interesante, ¿eh? La Biblia habla de personas que tienen el don de dar. ¿Sabían eso? Hay un don de Dios que es el don de dar. Así como está el don de exhortar, el don de misericordia, hay un don que Dios le da a ciertas personas que es el don de dar. ¿Y qué función cumple el don de dar? Es estimular a los demás, un modelo de dar. Y puede ser, y yo he conocido personas que tienen el don de dar y no son ricas, pero dan de una forma que motivan al resto a creerle a Dios lo que dice esta promesa. Que Dios, si vos das, Dios te va a dar para que sigas dando. Dios es generoso con los generosos. No tiene nada que ver con el Evangelio de la prosperidad, pero las personas más pobres espiritualmente son las personas que menos dan. Porque dar es un asunto del corazón. Y dice Dios aquí, promete tener en todas las cosas todo lo suficiente para abundar en toda buena obra. Qué linda promesa, ¿eh? Bueno, quinto principio, las ofrendas son parte de la adoración cristiana. Dar dinero es espiritual. Muchas de las parábolas que Jesús enseñó hablan de dinero. No es un asunto carnal el dinero, ¿eh? Es un asunto espiritual. Lo que vos haces con el dinero habla profundamente de tu vida espiritual. Habla de tu corazón. Es parte del discipulado. Dice 8:7, por tanto, como en todo abundáis en fe, observen los dones o las experiencias de la vida cristiana. Dice, como en todo abundáis en fe, ellos se jactaban de eso, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros. Pablo agrega, abundad también en esta gracia. Y si ustedes experimentan y son ricos en muchos aspectos de la vida cristiana, dice, pero en este aspecto también crezcan en gracia. Pablo dice aquí que ofrendar es una experiencia de la vida cristiana. Es una disciplina de la vida espiritual también. No solo es una gracia de Dios, sino un regalo de Dios. Dios me da a mí para que yo dé, pero cuando yo doy correctamente, yo experimento gozo. Es el gozo de la gracia de dar. Bueno, recuerden las palabras del Señor Jesús, Hechos 20:35, dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Eso es palabra de Dios. Parece ser que hay algo mucho más profundo en gozo, en dar, que recibir. Claro, nos gusta más recibir que dar, pero la Biblia siempre como que nos pone en contrariedad de nuestros gustos humanos. Dios dice, es más bienaventurado en una experiencia de ofrendar el que da la ofrenda que el que recibe la ofrenda. Qué interesante es esto, aplicando Hechos 20:35. Dice capítulo 8, versículo 5, acerca de las iglesias pobres de Macedonia. Pero Pablo les está hablando a los corintios. Dice 8:5 de 2 Corintios. Y no como lo esperábamos,
sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¡Wow! ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo sencillamente, esta gente era gente consagrada a Dios y reflejaban que eran consagrados a Dios en la forma amorosa que manifestaban querer ofrendar. Y Pablo quedó impactado porque siendo tan pobres y humildes, tenían una actitud tan generosa. Y está impresionado. Pero Pablo dice, ellos se habían primeramente dado al Señor. Una vida consagrada al Señor va a ser una vida con un corazón generoso. Hay falsas iglesias que están más interesadas en que la gente ofrende su dinero a la iglesia que sus vidas a Dios. Y eso es muy triste. Hay iglesias que mientras la gente esté dando su dinero, pueden vivir para el mismo diablo y no hay problema. Bueno, no es el asunto aquí. Porque la ofrenda que agrada a Dios fluye a través de vidas ofrendadas a Dios. La ofrenda de los santos tiene un impacto en la obra de Dios. Es muy grande el número de gente abusada, vuelvo a insistir con esto, con este tipo de falsa enseñanza. Pero un extremo, es decir, han abusado de mí en el aspecto financiero, y irme al otro extremo en ser egoísta con lo que Dios me da, es tan pecaminoso los dos extremos. Los dos extremos son malos. La ofrenda más importante dada a Dios es primero la vida misma. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está diciendo, en los primeros 11 capítulos de Romanos, ustedes vieron la gracia de Dios, la misericordia de Dios para salvarnos. Hay una sola respuesta a eso. Entreguen sus vidas mismas en el altar de Dios, vivos para vivir para Dios. Entonces, ofrendar primero mi vida es lo que más nos interesa a nosotros. Porque cuando gente vive para Dios, el dinero ocupa su lugar. Cuando la gente no vive para Dios, el dinero ocupa un lugar que no le corresponde. Entonces, en el Nuevo Testamento, lo primero que nos pide es, mi vida debe estar rendida en el altar de Dios, para la gloria de Dios. Luego, ofrendar dinero es muy sencillo. Es muy sencillo. Ofrendar es una respuesta lógica de alguien que ha comprendido que Dios hizo la ofrenda más grande, más generosa, más amorosa. Dios mismo ha sido ejemplo. Él colocó en el altar a su propio Hijo. Observen, terminando los dos capítulos, capítulo 9, versículo 5, observen cómo Pablo termina hablando 2 capítulos de asuntos financieros, pero no termina hablando de finanzas. Termina hablando de Dios. Dice, gracias a Dios por su don inefable. Esa palabra don es de la misma familia de palabras que usó para hablar de donativos, de ofrendas. Y dice, gracias a Dios por su don inefable. ¿Qué está diciendo aquí? El don es el regalo que Dios nos hizo, su Hijo. Su Hijo nos regaló lo más precioso que tuvo en la eternidad, que tiene y que tendrá. Su precioso Hijo. Ese regalo inefable, ¿qué significa eso? Significa indescriptible. No hay palabras para definir exactamente el valor que tiene este regalo, este don. Dios nos ha ofrendado
a su Hijo, nada más ni nada menos. Su Hijo es la ofrenda de Dios para que tengamos vida eterna. Alguien que entiende la gracia, alguien que considera la cruz de Cristo como el sacrificio más grande, más amoroso, más precioso, no va a tener ningún conflicto con el dinero. Al considerar la cruz, a Cristo, respondemos adorándole con todo nuestro ser. Con todo nuestro ser. Cuando alguien no entiende el Evangelio, cuando alguien no cree el Evangelio, cuando alguien tiene dificultades en comprender la obra de Cristo, también tendrá dificultades, no solo en la ofrenda, en todas las dimensiones de su vida. Dios ama al dador alegre. Tiene una implicancia. La implicancia es que Dios le cuesta amar a los amarretes. Es lo que enseña Pablo. Dice, Dios no le gusta la actitud mezquina y Dios no necesita ni un peso mío. No necesita mi dinero. Y lo que hemos visto, y el tesorero siempre me lo ha dicho, que él se sorprende que si casi nunca hablamos de estos asuntos y Dios nunca hizo faltar absolutamente nada a su obra. Y me llama la atención que sea así, porque a mí no me gusta hablar de este asunto. Cuando lo hago, pero lo que quiero decir es que la obra de Dios es de Dios y que ofrendar a la obra de Dios es un privilegio. Que si alguien siente que se le está pidiendo dinero, que se le está metiendo la mano en el bolsillo, no está preparado para ofrendar. Y queremos decirte, por favor, no ofrendes. No ofrendes. Hay una materia antes que dar dinero. Es dar tu vida a Cristo. Es entender la obra de Cristo. Es entender que Dios dio a su Hijo. Y no vas a tener problemas ni con dinero, ni con amar. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por el don de tu Hijo, Señor, que nos has dado para tener vida eterna. Porque de tal manera amaste al mundo que has dado a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, guárdanos de este pecado, Señor, de amar el dinero. Ayúdanos a amarte a ti. Y Señor, oro por todos mis hermanos, agradeciéndote porque hemos visto una y otra vez tu fidelidad, porque esta es tu obra, no es nuestra. Y todo lo que pasa por nuestras manos y que administramos simplemente es por tu bondad, porque tú eres el dueño de todo. Señor, gracias por este privilegio, Señor, de darte a ti y dar a tu obra. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Podríamos seguir hablando varios domingos más, porque